¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera clase de nuestro programa en terapia de pareja. En esta ocasión vamos a aterrizar algunos fundamentos, vamos a analizar los temas que más adelante vamos a ir desarrollando a mayor profundidad. Y en esta sesión vamos a realizar un análisis detallado de cuál es nuestro enfoque de intervención aquí en el instituto, toda vez que no replicamos modelos, sino que vamos implementando nuevas estrategias a partir de la investigación que vamos realizando. ¿Sí? Entonces, en esta primera clase vamos a aterrizar a los fundamentos de la terapia de pareja, del modelo que vamos a trabajar a lo largo de todo este programa. ¿Salen? Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, ¿sí? Y pues espero esta clase les sea tanto de su agrado, pero también les sea funcional para sus ámbitos clínicos. Comenzamos. Bueno, primero, vamos a aterrizar a las generalidades de la terapia de pareja. La terapia de pareja puede ser una estrategia bidireccional, en primer momento, porque una terapia de pareja puede volverse o convertirse en otro tipo de terapia, ¿sí? Y de igual forma, otro tipo de terapia puede convertirse justamente en una terapia de pareja. Estamos hablando, por ejemplo, de que una terapia individual que comienza quizá con el trabajo en autoestima con un consultante, pues de repente llega a generarse esta incomodidad con la pareja, estos celos, y puede que el consultante diga que o quisiera o evoque esta comunicación de que quisiera generar una intervención en pareja. Entonces se puede transformar de esa forma. De igual manera, la terapia familiar en la que están todos involucrados, los hijos y los padres, incluso los miembros de las familias extendidas, pues termina en que la pareja pues necesita resolver algunos conflictos que obviamente no se pueden tratar en frente de los niños, ¿sí? O de otras personas, porque en primer lugar sería impertinente, ¿vale? Y en segundo momento, pues la terapia infantil también podría volverse una terapia de pareja, toda vez que sabemos que nuestros hijos replican lo que están viendo de la interacción entre nuestros padres o replican todo lo que observan en la dinámica familiar, ¿sale? Otras terapias también, como por ejemplo la terapia sexual, ¿sí? Puede aterrizar también en una terapia de pareja, toda vez que muchas veces los conflictos que surgen en la dinámica de la sexualidad entre los miembros de una pareja no necesariamente tienen que ver como parte de un conflicto sexual, sino que muchas veces surgen a partir de conflictos interaccionales. Es decir, estamos hablando que trabajamos sobre la disfunción eréctil del hombre, ¿sí? Del hombre de la pareja, y de repente sale de que en realidad lo que está sucediendo es que al hombre ya no se siente cómodo intimando con su pareja porque ya no le tiene confianza, porque quizá hay antecedentes de infidelidades. Entonces estamos viendo que esa pareja que en un primer momento trabajaba lo sexual, en realidad lo que necesita es una terapia de pareja propiamente dicha, ¿sí? Una terapia sistémica, ¿vale? O bueno, de cualquier otro corte, pero enfocándose únicamente a la dinámica en la pareja. ¿Vale? Entonces, esta relación de terapia de pareja con otro tipo de terapias es una relación bidireccional en el que uno puede volverse el otro y viceversa. ¿Sale? Entonces hay que contemplar eso para poder generar un orden en nuestros procesos de intervención para no confundir lo que estamos haciendo. ¿Sale? Ahora, eh, en torno al trabajo terapéutico, habrá algunos consultantes, perdón, algunos terapeutas que que podrían llegar a decir que la teoría no es del todo necesario, pero en realidad la teoría es lo que sustenta realmente el trabajo en terapia. ¿Sí? En realidad, entre más teoría tengamos, más fácil para nosotros va a ser generar nuevas estrategias y nuevas técnicas. Porque si no tenemos la técnica, únicamente nos vamos a limitar a estar replicando técnicas que hemos aprendido en otros cursos, en otros programas de otras personas, ¿sí? Y muchas veces esas técnicas no son adecuadas al contexto en el que se está aplicando la terapia de pareja. Entonces, la teoría es lo que le va a dar sustento a todo ese bagaje experiencial para generar las técnicas adecuadas dependiendo de la situación clínica de los consultantes. Entonces, bajo este supuesto y comprendiendo que el instituto siempre ha manejado un modelo de psicoterapia integrativa,
¿sí? La propuesta teórica que se les hace es analizar desde los fundamentos de la dinámica psíquica, ¿sí? Es decir, por qué es que surge una pareja, cómo es que se conforma, ¿sí? Cómo muere una pareja, y eso ya nos lo ha explicado perfectamente el psicoanálisis, con trabajos no necesariamente de Freud, pero por ejemplo, tenemos a Igor Caruso en este texto tan famoso que es La separación de los amantes, ¿sí? Tenemos los trabajos de Melanie Klein en torno a la cuestión de la relación de objeto, ¿sale? Tenemos incluso los textos lacanianos, ¿sí? Justamente en la dinámica lingüística que se establece en la interacción humana, ¿sale? Entonces, el primer escalón que se propone o que propone el instituto para cualquier tipo de intervención es comenzar con el principio, de dónde surgen todas las explicaciones de la dinámica psíquica, incluyendo la concepción de lo inconsciente y, por supuesto, la concepción de los mecanismos de defensa. ¿Vale? Pero estamos de acuerdo que el psicoanálisis en algún punto se va a quedar limitado. En algún punto el psicoanálisis va a estar, eh, va a ser muy causal. Y esto va a ser equivalente a que solamente va a tener una explicación ante un conflicto en particular. Lo mismo que pasa con el modelo médico. El modelo médico te dice, mira, estás teniendo este conflicto emocional, es una deficiencia de litio, entonces te doy litio para poder resolver el conflicto que traes. ¿Sí? El mismo principio es en el psicoanálisis. ¿No? Encontramos a partir de tu historia, decimos, ah, bueno, pues aquí hay un conflicto psíquico, no hubo una reacción de la energía y la depositaste en una parte de tu cuerpo y está generando un bloqueo. Entonces, pues vamos a reaccionar, vamos a hablar en torno a ese conflicto y se va a resolver la situación. Entonces, en alguna medida el psicoanálisis se va a ver limitado cuando estemos comprendiendo los distintos sistemas de retroalimentación que el ser humano tiene. El ser humano tiene múltiples sistemas de retroalimentación, porque, pues a su vez, el ser humano es un propio sistema interno que tiene retroalimentación con todo lo que le rodea, ¿sí? Incluyendo familia, incluyendo cultura, incluyendo sistemas ideológicos, incluyendo todo lo que la sociedad nos plantea, ¿sale? Las instituciones, por supuesto. Entonces, en esta infinita retroalimentación es necesario tener otro tipo de conocimientos para poder entender adecuadamente cómo es que surgen los conflictos, ¿sí? Más allá de la pauta individual que el ser humano tenga, ¿sí? Entonces, para eso aterrizamos a esta teoría general de los sistemas para poder comprender, ¿sí? Cuáles son los sistemas de retroalimentación, cuáles son las pautas, ¿sí? De comunicación que están generando muchos conflictos, ¿sale? Y pasando después a un concepto, a una conceptualización mucho más amplia, aterrizamos entonces a la psicología social, aquella dinámica de las masas, aquella dinámica de los grupos que está fundamental para poder entender la respuesta conductual, emotiva, ¿sí? Y por supuesto también la respuesta sentimental que el individuo puede llegar a tener, ¿no? Entonces, en esta escalada teórica que les proponemos, es importante profundizar en cada uno de estos elementos. Y bueno, esto no es limitativo, sabes que pues hay mucho conocimiento allá afuera que pues es realmente importante comprenderlo, analizarlo, ¿sale? Y aterrizar sobre todo a las investigaciones actuales para poder desarrollar un bagaje mucho más amplio y así crear técnicas y no solamente replicarlas, ¿sale? Bueno, en en este planteamiento de la escalada teórica, vamos a empezar con el primer escalón, que es los fundamentos psicodinámicos, el psicoanálisis. Ahorita lo vamos a tocar de una forma muy breve porque más adelante profundizaremos en todos esos temas, ¿sale? Pero para empezar, antes de entrar en una dinámica de conocimiento en psicoterapia de pareja, es necesario entender cómo es que se gesta una relación de objeto. Recordemos que la relación de objeto, o más bien primero, el objeto es concebido justamente como aquel o aquella o aquel objeto que en donde se va a depositar una energía psíquica, ¿sale? No es este planteamiento que muchas críticas le han hecho a la conceptualización del objeto, de que estamos tomando a una persona como si fuera algo. No es así, sino más bien es una forma de conceptualizar esta dinámica entre organismo, ¿sí? Y
ente social, por así decirlo, y ente exterior, ¿sale? Entonces, el entendimiento del objeto surge para poder explicar de una forma clara cómo es que se van gestando los distintos depósitos energéticos en ciertos elementos que hay en el mundo, ¿sí? La pérdida de objeto que procura la satisfacción pulsional provoca la búsqueda constante de dicho objeto a lo largo de toda la vida. Ya lo veremos más adelante a profundidad, sin embargo, ahorita es necesario contemplar que el individuo tuvo un primer objeto, que es el pecho de la madre. Y el pecho de la madre poco a poco se fue expandiendo hacia toda la madre. Y conforme fue avanzando el individuo, ese objeto se fue haciendo cada vez más amplio. En un primer momento, el mundo era una propia extensión del ser humano, de ese bebé, el mundo era una extensión de él. ¿Sí? Pero conforme se fue creciendo, conforme fue avanzando en este desarrollo intelectual y por supuesto corporal, físico, esta entidad se va separando, ¿sí? Se va dividiendo entre el no yo y el yo, si lo podemos plantear desde una perspectiva quizá un poco gestáltica, ¿no? Pero entonces el ser humano comienza a diferenciarse de lo que es el mismo y de lo que es su ecosistema, de lo que es el otro, si lo planteamos en términos lacanianos, ¿sí? Entonces, conforme se va separando, va buscando estas relaciones objetales a partir de esta satisfacción organísmica. El ser humano siente, percibe necesidades orgánicas, ¿sí? Indispensables, por supuesto, que sirven para la vida, para sobrevivir, para avanzar, crecer, evolucionar. Entonces, a su vez que está sintiendo necesidades orgánicas, va buscando objetos por los cuales satisfacer esta necesidad orgánica. En un primer momento, la primera necesidad orgánica que le sucedió al niño fue el hambre, ¿sí? El niño empezó a sentir hambre y empezó a moverse, empezó a llorar, ¿sí? Y la madre, en ese afán de procurarlo, de alimentarlo, le otorga el pecho para poder alimentarlo. ¿Sí? Entonces, el primer depósito de energía se establece a partir del pecho de la madre, ¿sí? Y el propio hijo. En esta dinámica, pues se satisface la necesidad básica, que es la alimentación. Sin embargo, conforme va evolucionando el individuo a lo largo del tiempo, va comprendiendo que tiene otras necesidades que trascienden lo orgánico, que aterrizan en lo emocional. Y en esas necesidades emocionales va encontrando objetos similares al pecho que van satisfaciendo esa necesidad. ¿Sale? Esa necesidad comienza siendo orgánica, pero que poco a poco comienza a ser más que nada sentimental y más adelante comienza a ser intelectual. ¿Sí? Entonces, en esa búsqueda de satisfacciones va encontrando ciertas personas, ciertos perfiles que van a satisfacer adecuadamente esa necesidad de su ser. ¿Sí? Y bueno, durante esta interacción con otras personas, una de las pautas que se van a establecer es la relación sentimental con otra persona. ¿Sí? Y esta relación sentimental, o más bien el perfil que se busca, está basado justamente en nuestras primeras relaciones objetales, en el tipo de pecho que tuvimos en algún momento. ¿Sí? Si nuestra madre lo hacía a la fuerza, o si no estaba, ¿sí? O si lo hacía con cariño, con el afán de procurar a su bebé, pues ese tipo de objetos vamos a estar buscando. Bueno, bajo esta mirada entonces tenemos la postura kleiniana del pecho bueno y el pecho malo, que seguramente en algún momento la han analizado, la han escuchado, y que no es más que esta intención de generar un, un adecuado, una adecuada alimentación sobre su hijo, ¿sí? O hija. En este sentido, la carga energética que se produce al momento de generar esta alimentación se percibe y se establece esta interconexión o esta conexión entre ambos, ¿sí? Que permite identificar cuándo efectivamente es una alimentación saludable, ¿sí? O es una alimentación forzada, o simplemente no hay una alimentación. En este sentido, recordemos algunos textos que nos plantean justamente que cuando el niño, después de llorar amargamente, no recibe esta alimentación, no se genera esta sensación de omnipotencia,
¿sí? Cuando el hijo llora, cuando tiene hambre e inmediatamente le dan este alimento, sí siente esta sensación de que lo puede todo, ¿sí? Y con esa sensación se va al mundo, crece y avanza y genera una autoconfianza tan fuerte, ¿sí? Porque sabe que allá atrás tiene una sensación de que lo puede todo por el simple hecho de hacer algo, ¿sí? Para conseguir lo que necesita. Cuando esto no sucede, en el niño se gesta esta sensación de que le va a costar trabajo conseguir algo, ¿sí? Porque lloró y no se le otorgó el alimento inmediatamente, ¿sí? O se le otorgó de una forma no tan adecuada o bien insuficiente, ¿sí? Entonces se gesta esta sensación en el pequeño de que a pesar de que haga lo que tenga que hacer, de que llore, de que haga espavientos, de que se mueva, no va a conseguir el suficiente alimento. ¿Sí? Y esto precisamente se vuelve a replicar en el tipo de relaciones objetales que va teniendo el individuo a lo largo de toda su existencia, ¿sí? Pongamos el ejemplo ya en la pareja. En la pareja está el hombre y la mujer discutiendo y uno dice, no, pues es que nunca me das el amor suficiente, ¿sí? Y entonces el otro dice, pero claro que sí, si yo te procuro y hago esto y te doy detalles y te llevo a este lado y te abrazo, ¿sí? Pero yo no lo percibo que sea suficiente, siento que no me quieres. Y justamente este planteamiento procede de nuestras primeras relaciones objetales que se van replicando una y otra vez, ¿sí? Sin embargo, si lo dejamos hasta este punto, esta concepción podría llegar a tomarse como determinista, ¿sí? Y en alguna medida lo es. Sin embargo, cuando ya lo establecemos a un nivel sistémico, vemos cómo las pautas de retroalimentación que se generan entre los distintos sistemas hacen que se genere una confirmación de esas primeras relaciones objetales, ¿sí? Y cuando el sistema, recordemos justamente, y tomando un poco de lo gestáltico, recordemos que el fondo es lo que le va a procurar la calidad de las figuras. Más adelante lo veremos. Sí, pero en el fondo, es decir, el ecosistema, el sistema en el que vive la cultura, el individuo va a generar retroalimentaciones y programaciones en el individuo, de tal forma que bien va a confirmar las primeras relaciones objetales, o bien las va a refutar, o bien las va a complementar. ¿Sí? Entonces, en alguna medida y hasta un cierto punto, esta comprensión de las relaciones objetales es determinista, ¿sí? Pero cuando ya las establecemos con relaciones retroalimentativas entre los distintos sistemas, estamos hablando que a partir de ellos se puede complementar y esta determinación se puede romper, ¿sí? Para dar paso a otro tipo de interacción social o interacciones objetales. ¿Vale? Bueno. Ya Jacques Lacan nos había hablado de estos dos conceptos tan buenos en toda la psicología, no solamente en el psicoanálisis, y que no es una que proceda propiamente del psicoanálisis. La noción de significado y de significante viene desde los primeros estudios en lingüística con Ferdinand de Saussure, ¿sí? En la cual plantea que todos nosotros o toda nuestra cultura tiene significados para ciertos objetos. Y bajo esta mirada, entonces, cada uno de nosotros vamos creando los distintos significados que le damos a cada relación y a cada objeto que nos rodea, incluyendo el tipo de pareja que estamos conformando. A partir de lo que hemos analizado de nuestros propios padres, vamos creando significados de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser una pareja, ¿sí? De lo que es tener una interacción familiar con alguien más, ¿vale? Y esos significados se vuelven a retroalimentar, se integran a la estructura psíquica del individuo, pero también se vuelven a confirmar o bien a rechazar, ¿sí? En las dinámicas con otras personas, pero por lo general vamos buscando ciertas interacciones que van confirmando estos significados, ¿sí? Recordemos que la mente funciona bajo un principio del placer y en este principio buscamos que el cambio no se geste, que las variantes no se gesten, que incluso la innovación no se produzca, por ese temor de que al llegar a eso nuevo, ¿sí? Que nos espera más adelante, se quiebre nuestra mente, que no lo logremos soportar, ¿sí? Entonces la mente se protege con este principio del placer y es lo que comúnmente le llamamos esta zona de confort, ¿sí? Entonces por esta misma zona de confort vamos buscando ciertos
ambientes, ciertas interacciones que van replicando lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, ¿sí? Y justamente lo que nos aporta la psicoterapia es entender esos mecanismos, entender esa zona de confort para poder generar nuevas estrategias de integración a otro tipo de ambientes, ¿sí? Sin este temor de qué va a pasar si no lo puedo hacer, ¿sí? En sesión, ¿cuántas veces no han escuchado a sus consultantes que dicen, pero si lo intento y fallo, ¿sí? Y justamente por ese tipo de pensamientos es por lo que el individuo se mantiene en esa zona de confort y mantiene los mismos sistemas de retroalimentación en todos sus sistemas, tanto a nivel interno, pero también a nivel externo, ¿sale? Entonces, entender esta parte de significado y significante nos va a dar la pauta para preguntarle a nuestros consultantes qué es lo que entiendes por ser pareja, qué es lo que entiendes por tener una pareja, qué es lo que entiendes por ser padre, por ser esposo, por ser novio, ¿sí? Novia, ¿sale? Para poder ahí indagar si esa conceptualización que uno de los miembros tiene contradice en alguna medida lo que el otro plantea. ¿Sí? Una pareja puede llegar a decir, un miembro de la pareja puede decir, no, pues es que para mí el esposo es el que procura, ¿sí? Y la otra dice, no, pues es que para mí el esposo es el que apoya a seguir avanzando a su esposa. Entonces se van a dar cuenta los significados que tienen de cada significante son contrarios o llegan a interrumpirse. ¿Sí? Porque uno procura mantener a la otra, ¿sí? Y la otra quiere que el otro la apoye para seguir creciendo porque no se quiere quedar estancado, estancada, ¿sí? Entonces los significados son contrarios. Entonces hay que entender cuáles son los significados de cada uno de los significantes que hay en torno a la dinámica de la pareja, ¿sale? Bueno, y así llegamos a la teoría general de los sistemas, ¿sale? ¿Qué es la teoría general de los sistemas? Es una conceptualización súper amplia, ¿sí? Del funcionamiento de, como su nombre lo dice, de los distintos sistemas que hay en el mundo, ¿sale? Y recordemos que es un sistema, ya para dar paso al análisis de estos sistemas, un sistema es aquel que tiene distintos elementos, pero esos elementos están interrelacionados por algún objetivo en particular o por alguna característica que comparten en común, ¿sí? Todos estos sistemas, tenemos sistemas cibernéticos, tenemos sistemas informáticos, sistemas humanos, sistemas psíquicos, ¿sí? Que tienen distintos elementos, ¿vale? Y cada uno de ellos comparten en alguna medida un objetivo en común o alguna característica particular, ¿sale? Eso es lo que es un sistema, ¿sale? Anteriormente se conceptualizaba al problema del ser humano, los conflictos psíquicos del ser humano, bajo tipos de pensamientos lineales. Sí, ya lo hablamos hace un momento. El modelo médico nos dice, no, pues tienes alguna desregulación orgánica, hay que aplicar una medicina y resolvemos el conflicto, ¿no? En psicología, perdón, en salud mental, eso se traduce en lo que plantea la psiquiatría, ¿sale? Y el modelo psicodinámico, por su parte, establece el mismo tipo de pensamiento. Si tienes algún conflicto psíquico anterior, justamente es porque no reaccionaste a alguna energía, porque no la lograste depositar en un objeto más funcional o cualquiera que sea el planteamiento, ¿no? Entonces, la resolución está basada justamente en ese hecho, ¿sale? Entonces, hay una noción, un pensamiento de causa y efecto, nada más, ¿sí? Por eso mismo es que es un pensamiento lineal. Sin embargo, eh, más adelante, con los estudios ya desde el punto de vista sistémico, comienza a entenderse un tipo de pensamiento un poco más completo, por así decirlo. Es decir, un pensamiento circular. Y este pensamiento circular se volvió parte central del entendimiento del síntoma, siendo el comportamiento de la persona afligida solo una parte de una danza entre distintos miembros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un síntoma? Un síntoma puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, puede ser un conflicto también interaccional, puede ser también una enfermedad física o médica, ¿sale? Puede ser cualquier cosa que esté generando un conflicto dentro de una dinámica, ¿sale? Y que generalmente no estaba previamente. Ujú. Se gestó en algún punto, quizá mucho tiempo atrás, pero en algún punto se gestó, se inició, ¿sale? Eso es un síntoma.
Pero este síntoma entonces tiene una función dentro de esta dinámica sistémica, ¿sale? Se vuelve parte de esta danza infinita que, que genera múltiples conflictos psíquicos, ¿sale? Y así es como Gregory Bateson hace una distinción entre el mundo de los objetos físicos y el de las formas vivas. En el mundo de los objetos físicos, esta, esta cosa que tengo aquí, ¿sí? ¿Sí? En el mundo de los objetos físicos la dejamos caer, ¿sí? Y cae, ¿sí? No hay otra solución. En el mundo de los objetos físicos, las cosas tienen leyes, ¿sí? Leyes invariables, que no importa cuántas veces yo deje caer esto, siempre va a caer, ¿sí? Es invariable, nunca va a cambiar. Ese es el pensamiento circular que se tenía previo al modelo sistémico, ¿sí? Pero en el mundo de los objetos vivos, en el mundo de las formas vivas, no podemos determinar cuál es la pauta de comportamiento o cuál es la consecuencia que se va a suceder a un acto nuestro, ¿sí? O bueno, de cualquier otra índole, ¿sí? En este mundo de las formas vivas, yo puedo patear un perro y no sé qué respuesta va a tener el perro, ¿sí? Puede ser que un día lunes yo patee al perro que está fuera de mi casa y ese día me ladre, ¿sí? Pero no puedo decir, ah, mañana martes ese perro me va a ladrar, ¿sí? Y puede que sí lo haga, pero puede que no, ¿sí? Al siguiente día, al martes, vas, sales y pateas a tu perro, ¿sí? Y el perro lo que hace es irse llorando, ¿sí? Entonces, si van dando cuenta, vamos uno, vamos dos, y al tercer día dices, ah, bueno, pues tal vez mañana o bien te ladre o bien salga llorando, ¿no? Pero no lo puedes determinar, no lo puedes saber, ¿sí? Al tercer día sales de tu casa y pateas al perro y el perro te muerde. ¿Sí? Entonces, en el mundo de las formas vivas no podemos saber qué respuesta va a suceder después de una consecución lógica, ¿sale? Porque específicamente el ser humano se maneja bajo múltiples sistemas de retroalimentación, ¿sale? Entonces, por eso es que se empezó a conceptualizar esta forma circular y de análisis de cómo es que las distintas pautas de comportamiento van teniendo distintos orígenes, ¿sale? Distintos reforzamientos. ¿Sale? Es algo contrario a nuestra ciencia. Bueno, para empezar, por eso justamente el modelo sistémico evita en alguna medida el diagnóstico clínico, ¿sí? Porque te dice, bueno, es que estás diagnosticando, pero ese diagnóstico que nos plantean los textos, que en lo personal yo lo considero fundamental, no me vayan a malinterpretar, el diagnóstico clínico es fundamental, pero desde el modelo sistémico te dice, mira, si tú estableces un diagnóstico que está basado en estadística va a ser un poco certero y tal vez descuadre con lo que ustedes tienen preconcebido del DCM, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice, si el DCM está hecho bajo parámetros de que si pasa esto, los criterios es esto, ¿sí? ¿Cómo puede ser poco certero? Y es que si ustedes aterrizan al origen de ese DCM5, ¿sí? Se van a dar cuenta que es estadístico, que el mismo parámetro estadístico te dice, mira, aquí la curva es lo más común, saliendo de la curva es la desviación, es aquello que no puede estar dentro del estándar, ¿sí? Y entonces el modelo sistémico te dice, mira, sí, como te das cuenta, aquí hay una variable, aquí hay una desviación, ¿sí? No puedes diagnosticar y plantear que vas a establecer un procedimiento único si tienes una desviación de ese tipo. ¿Sí? En alguna medida ese modelo, esa intervención va a ser impertinente, porque no es lo que está establecido justamente en las condiciones que el mismo criterio establece, ¿sí? Entonces el modelo sistémico te dice, mira, en vez de entender diagnósticos clínicos, entender criterios, lo que deberías hacer en esta conceptualización del ser humano es entender las pautas de retroalimentación que tiene para poder entender la danza que se gesta en la dinámica familiar y así poder hacer una intervención mucho más adecuada, ¿sí? Una intervención que se aterrice adecuadamente y por completo a las necesidades, a las capacidades que tiene el consultante para que sea una intervención efectiva, ¿sale? Y así lo ha trabajado el modelo sistémico a lo largo de los años, ¿sí? Y bueno,
por algo tiene una gran funcionalidad. ¿Mm? Bueno, entonces, en este planteamiento, patología y funcionamiento, ¿sí? Tienen esta conceptualización. En la idea de circularidad, la patología ya no se entiende como algo negativo, sino es parte de una funcionalidad. El individuo es parte de un sistema que se llama familia, ¿sí? Y en esta familia encontramos cómo un comportamiento en particular se vuelve necesario y justificable dentro de un ecosistema. Ya lo analizaremos a mayor detalle. Bueno, ¿cuáles son las dos partes, cuáles son las dos funciones o cuál es el funcionamiento de un sistema? Un sistema, ¿sí? Es una entidad formada por distintas partes que poseen dos características fundamentales. Un sistema está tanto en equilibrio, pero también está en evolución. Esta dualidad no era concebida como tal al inicio de los modelos sistémicos. Al principio, los modelos decían, no, el sistema o puede estar en equilibrio o puede estar en evolución, ¿sí? Pero conforme se fue desarrollando este estudio, comprendimos que los sistemas están en ambas partes, están tanto en equilibrio, pero también pueden entrar en evolución, ¿sí? La familia puede ser comparado a un sistema homeostático o cibernético. Cibernético planteándolo desde estos grandes autores que son Claude Shannon, Norbert Wiener y Ludwig van Bertalanffy, ¿sí? Eminentes de la cibernética. Sí, Ludwig van Bertalanffy tiene un texto muy bueno que se llama Semillas de la cibernética, y ahí es donde podemos entender bien esta conceptualización de lo cibernético, ¿no? Pero bueno, en este planteamiento el comportamiento sintomático es un regulador del sistema. ¿Sale? El síntoma, ¿sí? Es el eje por el cual el sistema funciona, por el cual la familia funciona. ¿Sale? Mientras que el modelo en evolución nos dice Paul Dell que un sistema no necesariamente tiene que estar en equilibrio, sino también puede estar en evolución. O bueno, más bien está en evolución, es lo que decía Paul Dell en sus inicios. Pero les vuelvo a repetir, conforme fuimos avanzando, entendimos que los sistemas están tanto en equilibrio, pero en evolución. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ¿sí? Mantenemos lo que habíamos planteado, esta zona de confort, ¿sí? Que tiene otro nombre que podría llamarse homeostasis, ¿sí? En esta homeostasis, el individuo previene los cambios, ¿sí? Y está así regulándose, ¿vale? Este equilibrio es de carácter neutral, ¿sale? No quiere decir que si está en equilibrio es que está en un estado exaltado o que está en un estado de tranquilidad funcional, lo que está bien, ¿no? Sino que la homeostasis también puede ser disfuncional, ¿sale? Y esto significa que, por ejemplo, en sistemas en donde estamos hablando de drogadicción y de adicciones, pues el sistema está en equilibrio, pero eso no quiere decir que esté en un equilibrio funcional. ¿Sale? Entonces, el equilibrio de base es un estado neutral, ¿sí? Desde el punto de vista sistémico. Ya socialmente y culturalmente, ese tipo de equilibrio es lo que le vamos a otorgar, ya sea una carga positiva o una carga negativa, ¿sale? Pero el sistema está en equilibrio, un equilibrio neutral, ¿sale? Bueno, en este estado de equilibrio neutral, ¿sí? Vienen las desviaciones, ¿sale? Vienen los puntos de quiebre, las crisis. Y esas crisis, tal y como nos los ha planteado la teoría de la crisis desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, ¿sale? Nos dice, la crisis es una oportunidad de avanzar. Y puede ser que tú utilices la crisis para entender qué te está ocasionando un conflicto psíquico o un conflicto familiar. Y si tú aprovechas la crisis para entenderlo, seguramente vas a resolver esa crisis. ¿Sí? Y seguramente vas a entender un estado mucho mayor de bienestar. ¿Sí? Pero si esa crisis no la aprovechas para crecer y por el contrario, esa crisis la ocupas para autolamentarte, para quedarte en ese mismo lugar, o bien para caer en otro lugar mucho más disfuncional, pues no vas a crecer. ¿Sí? Entonces, la crisis es justamente ese periodo por el cual el individuo o el sistema puede entrar a una nueva pauta de retroalimentación más funcional, ¿sí? Y si entra a esa pauta de retroalimentación funcional o más funcional, quiere decir que el sistema ha evolucionado, ¿sí? Entonces, un sistema puede estar en equilibrio, pero también puede estar en esa etapa de transición que aterriza a una evolución. ¿Sale? Esta parte de la evolución más adelante la habremos de conceptualizar a detalle con los estudios de Fritz Perls, con la teoría de Fritz Perls, en la cual plantea que el ser humano, ¿sí? No es una entidad acabada,
¿sí? Sino más bien es una entidad en crecimiento, ¿sí? Una entidad que nos dice que lo que soy en este momento solamente es una fase de lo que voy a hacer más adelante, ¿sí? Es algo muy similar a lo que plantea el modelo en evolutivo, en evolución, ¿sí? El modelo en evolución te dice, el sistema está en proceso de crecimiento, ¿vale? Mientras que en ese momento de crecimiento también está en periodos de homeostasis, ¿vale? Porque es imposible estar siempre creciendo, es imposible, ¿sale? Pero tampoco no podemos estar siempre en un mismo estado. Entonces el sistema entra en estos dos tipos de mecanismos, ¿vale? Ahora, aterricemos un poco al trabajo de Gregory Bateson. Las primeras investigaciones de grupos familiares buscaban confirmar un postulado de que la comunicación se generaba a distintos niveles. Tenemos tres niveles aquí, uno a nivel de significado, uno de tipo lógico y uno de nivel de aprendizaje. El nivel de significado es tal cual como conocemos las cosas, ¿sí? Es superficial, ¿vale? Es decir, este juguete, ¿sí? Es un juguete y ya, ¿sí? Es el nivel de significado, ¿vale? Pero tenemos un nivel más profundo de entendimiento y es el de tipo lógico. Y este juguete sirve para poder jugar, para que un niño crea que está en una tienda y compre este juguete, ¿sí? Que tiene forma de paleta. Ese es el significado, ese es el nivel de tipo lógico. Pero también hay otro nivel mucho más profundo, en la cual sí, comprendo que este juguete sirve para jugar, ¿sale? Pero en el nivel de aprendizaje yo le doy la funcionalidad que requiero a este juguete. Y puede ser que este juguete sirva para poder regular a tu hijo, ¿sí? No, pues es que el niño está llorando. Sí, bueno, pues dale un juguete, ¿sí? Vas, agarras ese juguete y se lo das y lo tranquilizas. Ese es el nivel de aprendizaje en el cual el ser humano aterriza a niveles mucho más profundos el funcionamiento del mundo, ¿sí? Y la comprensión de los objetos que le rodean, ¿sale? Muchas veces los conflictos en las parejas surgen debido justamente porque estamos hablando de dos tipos de niveles, ¿sale? No, pues es que, dice la pareja, no, no, pues es que yo creo que tú deberías de ser de esta forma, ¿sale? Y entonces el otro dice, no, pero yo soy así porque creo que así uno puede avanzar, uno puede crecer. No, pero es que la base para poder ser una buena persona es estar tranquilo y tú no eres tranquilo. No, pues es que yo pienso que estar tranquilo es como estar pausado, es no avanzar, uno tiene que estimularse, uno tiene que crecer. Entonces se van dando cuenta, estamos hablando de dos tipos de significado, perdón, dos tipos de niveles, los cuales se entran en conflicto cuando se está tratando de integrar. Y por supuesto que nunca se va a integrar, porque no son los mismos tipos de niveles comunicacionales. ¿Vale? Bueno, y bajo este planteamiento, la esquizofrenia se deriva de las exigencias comunicacionales que la familia exige, ¿sale? La enfermedad de un miembro apoya a la homeostasis familiar. Ya Don Jackson lo planteaba en su momento, cuando una persona indica un cambio en relación con otra, la otra actuará sobre la primera de tal forma que disminuya ese cambio. Y eso lo podemos justamente analizar o detectar en las familias con miembros alcohólicos. Sí, no, pues es que el alcohólico se sale de su casa para tomar y salir con los amigos porque no puede estar en su casa, porque ahí le exigen, le están reclamando, sí, y le están, no sé, llevando a una desesperación, ¿no? Entonces, la estrategia que ocupa este individuo es salirse con sus amigos y emborracharse, ¿no? Empezamos a trabajar con la dinámica, con la familia, y de repente el individuo empieza a dejar el alcohol y se vuelve a integrar poco a poco a la familia, ¿sí? Pero entonces, dentro de la familia, ¿sí? Este individuo empieza a poner reglas, empieza a gritar, empieza a establecer orden, algo que tal vez no pasaba en la familia. Entonces, lo que hace la familia es mover su dinámica de tal forma, ¿sí? Que este hombre empiece otra vez a salirse y entonces puede hacer algunos comentarios como, ay, pues estabas mejor con tus amigos, ¿no? Ay, pues si tanto lo extrañas, pues vete, ¿sí? Ay, pues si tanto no te gusta estar aquí, pues vete, ¿sí? Entonces, si se van dando cuenta, se empiezan a gestar ciertas comunicaciones, ¿sí? Verbales y no verbales, ¿sí? En las cuales el individuo empieza nuevamente a alejarse porque las ganancias secundarias empiezan a mermar, ¿sí? Derivado de ese acoplamiento. Entonces,
Aterrizamos al marco teórico. Cuando un miembro de la familia empieza a salirse de la misma homeostasis en la que viven, es decir, el alcoholismo, ¿sí? Y se empiezan a entender las responsabilidades, los demás miembros empiezan a aterrizar eso como una amenaza, ¿sí? Como una amenaza a su homeostasis. Entonces empiezan a hacer acciones para poder devolver al individuo al lugar en el que estaba, ¿sí? Entonces, toda la familia, bajo este planteamiento, bajo esta mirada, no es que tengan un miembro enfermo, sino que en realidad la familia es la que está enferma, ¿sí? Porque todos los miembros contribuyen a la situación problema, ¿sí? Todos los miembros contribuyen a la aparición del síntoma, ¿ok? 1956 fue el año en el que apareció este texto tan importante, Tower of a Theory of Schizophrenia, Pilares para una teoría de la esquizofrenia, y en este texto aparece por primera vez el double bind, ¿sí? Que es la doble atadura. La doble atadura seguramente la han escuchado con otro nombre, que es el doble vínculo, aunque en realidad el nombre correcto es la doble atadura, ¿sale? Y es una comunicación a muchos niveles, que en una demanda manifiesta en un nivel, era solapadamente anulada o contradicha en otro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo. Está la mamá que peina a su hija, ¿sí? Todas las mañanas, ¿no? Y la está peinando, ¿no? Y ya ven cómo el cabello de las niñas a veces se enreda. Entonces está la mamá ahí jalando y jalando el cabello de la niña, ¿sí? Y entonces le dice a su hija, te peino porque te quiero y quiero que vayas bien a la escuela, ¿sí? Te peino porque te quiero, ¿sí? Y está duro y dale jalándole el cabello, ¿no? Entonces, una doble atadura es justamente esto, una comunicación que a un nivel se establece, pero que a otro se está contradiciendo. La mamá le dice a un nivel verbal, te quiero, pero a un nivel no verbal la está lastimando. Y eso justamente contradice lo que le está diciendo. Entonces, estas dobles ataduras aparecen en todos los sistemas, aparecen en todas las comunicaciones humanas, en todas, ¿sí? Pero más adelante veremos justamente cómo esas dobles ataduras se vuelven patológicas, ¿sale? Pero de entrada, una doble atadura o un doble vínculo es un callejón sin salida comunicacional y es impuesto a un individuo dentro de un sistema de relación. ¿Sale? Bueno, para que una doble atadura se vuelva patológica, estamos hablando que necesita 5 elementos fundamentales. Primero, la naturaleza propia de la doble atadura, que es una orden negativa primaria. Y les pongo un ejemplo, no hagas eso, ¿vale? Después necesita una orden negativa secundaria a otro nivel que entra en conflicto con el primero. Es decir, no atiendas a nada de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, no atiendas a lo que te digo. A final de cuentas, ¿qué me importa? Dice la mamá, ¿no? Le dice, oye, no estés saltando en la cama, ¿no? No saltes en la cama, ¿sí? Y de repente la mamá se desespera y dice, bueno, no hagas la caso a lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero entonces el niño dice, se saca de onda, se genera esta confusión en el niño, ¿sí? Porque la mamá le vuelve a decir, oye, no hagas eso, ¿no? Hay una comunicación que a un nivel se está permitiendo, pero que a otro se está contradiciendo, ¿sale? Pero eso no es lo patológico. Lo patológico empieza en el tercer punto, que debe existir una orden que prohíbe todo comentario y otra que prohíbe a la persona abandonar el campo. Y entonces el niño, en esta confusión, en esta molestia, quizá empieza a salirse y dice, ya me voy, ¿no? Y entonces la mamá dice, ah, bueno, pues vete. ¿Mm? Seguramente lo han escuchado. Ah, pues vete. ¿Mm? A ver, o en las parejas, ¿no? Ah, pues vete, a ver si están tus cosas cuando regreses, ¿no? Es una orden que prohíbe el abandono, ¿sale? Y la orden que prohíbe todo comentario puede ejemplificarse cuando la mamá le dice, ah, te estás portando mal, ah, te estás portando rezongón, ¿m? Ah, qué grosero te estás volviendo. ¿M? Y entonces, en el caso de la pareja, esta orden que prohíbe todo comentario puede ser desde un simple gesto, ¿no? Esta señal de la mano que dice, no me digas nada, ¿no? Entonces, se van dando cuenta, ya empieza a generarse la tensión. El cuarto punto es una situación, es que se establezca esta situación que parezca de importancia para sobrevivir. ¿Por qué?
porque el sistema se mantiene bajo este principio de placer, por así decirlo. El sistema se mantiene en homeostasis y le aterra el cambio. Entonces, cuando la pareja empieza en este conflicto, ¿sale? En estas dobles comunicaciones, la pareja o los miembros de la pareja sienten que es necesario resolver este conflicto porque si no, el sistema se va a disolver, ¿sale? Por eso es que se percibe como una situación que parece de importancia para sobrevivir, ¿sale? Por lo que la persona, la pareja, siente que es necesario discriminar correctamente el mensaje que se le está haciendo, ¿sale? Pero obviamente, al ser una paradoja, y la paradoja por naturaleza no tiene solución, ¿sí? Por más que le busquen una paradoja, no va a tener solución nunca. Obviamente va a sentir tensión, va a aparecer una reacción de pánico o de ira iniciada justamente por la incapacidad de interpretar el mensaje. Entonces, en sus parejas justamente van a encontrar muchas veces que se gesta este tipo de comunicación paradójica, ¿sí? Estos dobles vínculos. Y entonces se establece esa interacción entre la pareja que dice, no, pues es que, este, no, pues no me hagas caso, yo sé lo que tengo, ¿no? Pero entonces el otro si quiere ir, bueno, pues vete, ¿no? A ver si regresas, a ver si puedes entrar cuando regresas, ¿no? Entonces se gesta esta sensación de, ching, me voy o me quedo, ¿sí? Le digo algo o no le digo nada, ¿sí? Y entonces yo percibo esta necesidad de resolverlo, ¿sí? Pero la otra persona tampoco lo deja, ¿no? No deja resolverlo porque ni siquiera me deja hablar, ¿sí? No me deja explicar, ¿sí? Ni tampoco me deja señalar la imposibilidad de entender qué es lo que quiere, ¿sí? Y a veces en las parejas aparece esta risita, ¿no? La sonrisa, la risa, ¿no? El sarcasmo, ¿no? Y entonces la otra persona dice, entonces te parece gracioso lo que estoy diciendo. Y se vuelve a cerrar la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo esto, ¿cuál es la reacción más común? Pues el pánico, la ira, ¿sí? Y empiezan los gritos, empiezan las agresiones físicas, ¿sí? Justamente por esta incapacidad de interpretar adecuadamente los mensajes, ¿sale? Entonces, cuando en sus parejas estén encontrando estas pautas de interacción comunicacional, hay que resolverlas, ¿sale? Y aquí es donde viene lo interesante, ¿sale? Bueno, antes de continuar, les dejo este texto de tarea, ¿sale? Que es un pequeño relato de Isaac Asimov, de un texto que se llama Yo Robot. Seguramente han visto la película, pero no, la película no tiene nada que ver con la obra literaria, ¿sí? Dentro de esta obra viene un pequeño relato que se llama Sentido Giratorio. Ahí justamente van a encontrar un ejemplo muy bueno de lo que se basa esta noción del doble vínculo, ¿sale? Bueno, ahora, ¿cómo escapamos de estas dobles comunicaciones, ¿sí? De esta comunicación a dos niveles? Primero, en sus parejas habremos de señalar la imposibilidad de escapar de ese doble vínculo. ¿Qué significa esto? Decirle a sus parejas que, bueno, está pasando todo esto, entonces tú que te estás poniendo en esta postura de que no quieres que te digan nada, ¿sí? Pues entonces yo te digo que es imposible que él pueda hacer algo si tú estás en esta postura. Señalamos la imposibilidad de que se pueda ejercer alguna solución a este conflicto. La otra estrategia que generalmente ocupan las parejas es burlarse de la comunicación, aunque muchas veces en la pareja, dentro de la dinámica de la pareja, esta burla llega a ser una nueva confirmación de todo este conflicto que está pasando. Entonces, nosotros al ser un ente neutral, al ser una triangulación neutral, lo que tendríamos que hacer entonces es, en alguna medida, burlarnos de esa comunicación y la risa puede aparecer, ¿sí? ¿Sí? Y la risa y el cuento quizá pueda aparecer y entonces podemos decir alguna historia o contar alguna anécdota, nos burlamos justamente de lo imposible que puede ser salirnos de esta situación. Ya más adelante aprenderemos algunas técnicas, ¿vale? Pero de entrada, una estrategia que podemos hacer es burlarnos justamente de esta pauta de comunicación que entre los dos se está estableciendo. Y no es burlarnos del individuo, eso hay que plantearlo claramente, sino es burlarnos de la interacción y de la comunicación que se está gestando entre ellos, ¿sale? La otra estrategia es el abandono, ¿sale? Y es una estrategia que generalmente se ocupa en la terapia familiar sistémica, el tiempo fuera, ¿sale? El tiempo fuera es muy bueno porque justamente aterriza a la posibilidad de abandonar el campo, de abandonar un campo en el que se está desencadenando una serie comunicacional de imposibilidades, ¿sí?
Entonces, al abandonar el campo, se reducen las tensiones y da la pauta para volver a reencontrarse más tranquilos, ¿vale? Y ya con una disposición al cambio. Ya más adelante veremos estrategias de negociación, que es algo fundamental en la terapia de pareja y que nos van a dar la pauta para enseñarles a nuestros consultantes a que una vez que se ha establecido el abandono, no se quede en el abandono, sino que se vuelvan a reintegrar para ahora sí, a partir de una lógica, ¿sí? Establecer esta negociación entre ambas partes. ¿Vale? Bueno, otra estrategia que los sistemas ocupan para escapar del doble vínculo es la enfermedad. Y la enfermedad estamos hablando ya de un síntoma. Y un síntoma, les recuerdo, puede ser un pensamiento, una conducta, una emoción, ¿sale? Una conducta como la drogadicción, ¿sale? Una conducta como los intentos de suicidio, ¿sale? O bien puede ser realmente una enfermedad física que puede ser pues una pequeña gripe hasta enfermedades mucho más complejas como es el cáncer, ¿sale? Un síntoma también puede ser un bajo rendimiento escolar, ¿sale? Y que es algo que va a pasar muchas veces en la dinámica de la pareja, ¿sí? Que aterriza a la afectación de otros miembros del sistema, ¿sí? Ya cuando hay un conflicto, perdón, ya cuando hay una familia conformada, la terapia, o perdón, el conflicto entre pareja seguramente no solamente va a ser un conflicto de pareja, sino va a aterrizar justamente en un conflicto familiar. Y por eso es que muchas veces, como lo planteábamos al inicio de esta sesión, la terapia de pareja se vuelve una terapia familiar, ¿sale? El quinto punto para poder escapar de estas paradojas comunicacionales es el uso de la metáfora. Y para ello, el uso de la hipnosis clínica es muy bueno. ¿Sí? Por eso es que justamente más adelante tendremos un módulo específico de hipnoterapia de pareja, ¿sale? Para poder utilizar metáforas, para poder escapar de todas estas pautas comunicacionales imposibles, ¿sale? Y a partir cuentos, de narraciones, de estrategias hipnóticas, podamos mostrarle al individuo nuevas formas de resolver sus conflictos, que no sea únicamente estos conflictos de violencia física, de gritos y todo eso que ya conocemos. ¿Vale? Bueno, en torno al uso de la metáfora, y aterrizando justamente que la enfermedad también es una forma de escapar del síntoma, la esquizofrenia entonces es un ejemplo muy claro del uso de esta metáfora. Sin embargo, el esquizofrénico no sabe que está utilizando metáforas. Si la persona esquizofrénica cree que lo que está diciendo a nivel simbólico es realmente como se interpreta en lo real. ¿Sí? Y este tipo de comunicación pues llega a plantearse como irracional, es confuso, es amorfo y por supuesto es impertinente. ¿También? Entonces, pero justamente este síntoma es necesario dentro de la dinámica familiar y tiene una razón de ser dentro de esta danza familiar. ¿Sale? Bueno, una danza infinita. Al principio, la doble atadura fue propuesta dentro de una relación diádica, es decir, lo más común que se establecía en los primeros estudios era la diada entre mamá e hijo, ¿no? Por eso esta concepción ya actualmente pues en desuso, ¿sí? O quizá un poco rezagada en torno a la madre esquizofrenizante. Sí, es una concepción que se estableció en sus primeros estudios, pero que conforme se fue avanzando en el entendimiento de lo sistémico, se fue comprendiendo que en realidad no solamente era la madre, sino más bien era un sistema esquizofrenizante. ¿Sale? Entonces, esta conceptualización de la madre esquizofrenizante ha quedado en alguna medida en el pasado. ¿Sale? Ahora entendemos que hay todavía más que conforman este síntoma. ¿Sale? Bueno, durante la danza infinita de coaliciones cambiantes, que así le ha llamado Lynn Hoffman en algunos de sus textos, el individuo se va adaptando a distintas pautas de comportamiento y aprendiendo a aprender. Esto es algo fundamental y que nos va a dar un entendimiento mucho más amplio de lo que es el ser humano. ¿Sí? El psicoanálisis en alguna medida no ha concebido o nunca concibió esta parte de aprender a aprender, únicamente concibió al ser humano como un repositorio de mucha información, ¿sí? De estímulos, de cultura, ¿sale? Pero el modelo sistémico nos da esta belleza, este entendimiento de la mente humana como un sistema, pues, gestor de nuevas ideas, de nuevas conceptualizaciones a partir de lo que ella concibe. Algo que es muy similar
en la psicología constructiva, ¿sí? En la psicología constructivista, ¿sale? Entonces, el ser humano va desarrollando nuevas pautas de comportamiento a partir de lo que ya conoce, ¿sí? Y dependiendo de los sistemas en los que se ha estado introduciendo, es como empieza a comprender distintas modalidades de su comportamiento. Y en estas distintas modalidades de su comportamiento, cuando llegue a un nuevo sistema, le va a ser mucho más sencillo adaptarse, ¿sí? Porque ha aprendido a aprender. Y esto, en alguna medida, puede ser tanto una función funcional, una función positiva, ¿sí? Para no redundar, o bien puede ser una función negativa. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos o interactuamos con personas que han estado en distintos sistemas, cuando platicamos con ellos, se siente, se percibe esta poca certeza en sus conductas, ¿sí? En su personalidad, y son cambiantes, ¿sale? Son volátiles. De repente piensan algo y al siguiente día vuelven a pensar otra cosa, ¿sí? Y a los 4 días cambian completamente sus posturas, ¿sí? Entonces se percibe esta poca integración de sus propias conductas, ¿sí? De su personalidad, ¿sale? En alguna medida, entonces, este aprender a aprender, cuando no se utiliza adecuadamente, llega a ser una limitante de carácter social, ¿sale? Pero hay individuos que han aprendido a ocupar esta característica, esta integración a los distintos sistemas para poder hacer algo mucho más funcional, ¿sí? Y se vuelven quizá actores de teatro, ¿sí? Se vuelven hábiles vendedores, ¿sale? Personas que son cambiantes, que se adaptan a los distintos sistemas, ¿sale? Pero en la medida disfuncional puede llegar a generar ciertas limitantes. Incluso en algún momento han hablado con algún vendedor, si lo han hecho, seguramente han percibido esta sensación de que no es auténtico contigo, ¿sí? Y es justamente pues este antecedente de los distintos sistemas en los que se ha inmerso y a los que se ha adaptado, ¿sale? Bueno. La paradoja, entonces, la descalificación de significados es un rasgo recurrente de la comunicación en una familia con un miembro esquizofrénico. Y aquí podemos establecer algunos ejemplos, como claro que te quiero, ¿sí? El ejemplo que yo les daba, ¿no? De la mamá que peina a su hija. También hay otro ejemplo que dentro de la misma comunicación se establece la paradoja. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, en este momento hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes lo hacen, en realidad lo están haciendo porque ustedes lo quieren o porque yo les acabo de dar la instrucción de que hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces se van dando cuenta, es una paradoja comunicacional que nunca va a tener fin, ¿sí? Porque nunca vas a interpretar adecuadamente. Sí, bueno, entonces si me está diciendo que haga lo que yo quiera y empiezo a mover aquí, a jugar y a hacer lo que yo deseo, ¿sí? En realidad no lo deseaba, sino que lo estoy haciendo porque el otro me lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, es confuso, es paradójico y nunca va a tener una solución, ¿vale? Ahora, otro ejemplo es esta frase de todo lo que yo te digo es falso, ¿sí? Y bajo esta mirada, podemos analizarlo de la misma forma. Si yo te digo todo lo que digo es falso, entonces lo que estoy diciendo en este momento no es verdad, pero si no es verdad, entonces pues, justamente tampoco es falso, ¿sí? Entonces, se establece esta confusión y digo, bueno, lo que me estás diciendo si es verdad o si es falso, entonces es imposible discriminar, ¿sí? Todo este tipo de paradojas, ¿sale? De una forma, pues, lógica, podríamos decirlo, ¿sale? Y de estas frases surgen situaciones paradójicas que llevan siempre a callejones sin salida, ¿no? Es como este ejemplo de, de esta paradoja, ¿no? Que tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si un objeto imparable se topa con un objeto indestructible? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si un objeto imparable, piensa en un momento, se topa con un objeto indestructible, ¿sí? Pues no tiene solución, ¿no? Porque si el otro se para, ¿sí? O cambia de dirección, entonces sí es parable, ¿sí? Pero entonces no es imparable. Entonces el otro si se rompe, sí es indestructible, pero entonces ya no es indestructible, ¿sí? Entonces es imposible salir de esa paradoja, ¿no? Por más que le piensen, nunca van a poder encontrar la solución
de qué pasaría si un objeto imparable se topa con un objeto indestructible, ¿sí? Entonces, ni le busque. Lo mismo va a pasar con sus paradojas en sus familias y en sus parejas. Nunca van a tener una solución, ¿vale? Bueno. Bueno, ahora vamos a analizar algo muy interesante que en lo personal me gusta mucho, ¿sí? Y me gusta colocarle también esta sensación de religiosidad, ¿no? En torno a lo que la Biblia dice, ¿no? Al texto bíblico del Éxodo. Yo no soy religioso, pero me gusta leer la Biblia. Entonces, en el texto este del Éxodo, cuando Noé está ahí borracho, tumbado, sin que nadie le haga caso, uno de sus hijos se burla de él, ¿no? Y entonces Yahvé justamente plantea un castigo que va a durar hasta la tercera generación, ¿sí? Y en alguna medida este texto bíblico está aterrizando a lo que los estudios sistémicos han llegado a plantear, ¿sí? Murray Bowen creó esta hipótesis de la esquizofrenia en tres generaciones. Y Murray Bowen nos dice que los abuelos relativamente maduros llegan a tener un hijo muy apegado a la madre, ¿sale? Y este hijo, a su vez, se vuelve un padre inmaduro que a su vez elige una esposa inmadura, ¿sale? Y estos dos tienen un descendiente, un hijo que ya va a tener una esquizofrenia. Y esta esquizofrenia va a ser resultado de las inmadureces de los propios padres, o más bien de sus antecedentes, ¿no? Y hace algún tiempo me preguntaban en una charla, ¿no? Y bueno, ¿por qué actualmente hay tanto padecimiento mental y antes pues no lo había tanto? Y bueno, la respuesta es que justamente anteriormente pues la vida pues no era tan compleja como lo es ahora, tantas tensiones, pero a su vez también, sí, es justamente esto que Murray Bowen nos está diciendo, sí, anteriormente las inmadureces eran pequeños destellos, pero conforme se fueron acumulando, pues terminaron justamente en problemas mucho más complejos, en problemas emocionales, ¿sí? En esquizofrenias, en trastornos bipolares, ¿sale? Y toda esa cáfila que tenemos en nuestro DSM-5, ¿sale? Entonces, todo este resultado de las inmadureces no es algo que sea místico, ¿sí? Sino más bien va a ser un proceso gradual en el cual vamos aprendiendo, ya nos lo decía Albert Bandura en su tiempo, el aprendizaje vicario es el más fuerte de todos y vamos aprendiendo todo lo que observamos, ¿sí? Entonces, nuestros padres fueron observando de sus padres la forma en que interactuaban desde el punto de vista familiar, ¿sí? Y entre ellos se veía justamente las inmadureces que se generaban entre ellos, los abuelos inmaduros que tenían relaciones con un montón de mujeres, ¿sí? Y la mamá sí, la esposa abnegada, que a pesar de todo ahí estaba, porque el matrimonio es hasta la muerte, entonces eso se volvió a replicar y conforme se fueron avanzando, pues están todos estos conflictos psíquicos que ahora, con las tensiones actuales del liberalismo femenino, con las nuevas tendencias de globalización, pues entra en conflicto todo lo que tenemos de nuestros propios padres con lo nuevo que hay ahora. Entonces, esos quiebres generacionales hace que las tensiones se incrementen todavía más, ¿saben? Entonces, pues todo esto es parte de estos conflictos psíquicos, ¿no? Y a esta teoría, a este planteamiento que nos hace Murray Bowen, le llamó la transmisión multigeneracional de enfermedades emocionales. Y no solamente de esquizofrenia, la mayoría de las enfermedades emocionales se transmiten, ¿sale? Lo que hay que hacer entonces, pues justamente es aterrizar a un verdadero trabajo psicoterapéutico. ¿Para qué? Pues para poder evitar esa transmisión. ¿Vale? Y así, Bowen nos plantea que un sistema emocional de dos personas formará bajo presión un sistema de tres personas. Y aquí es cuando se plantea justamente esta triangulación, las triangulaciones. ¿Sí? El concepto de triangulación es muy importante de analizarlo. ¿Por qué? Porque es común que el conflicto no solo se quede dentro del triángulo original, es decir, mamá, papá e hijo, por lo general, sino que active otros triángulos. Y así esta familia con alta presión, ¿sí? Atraerá más y más gente en ese intento que busca para reducir la tensión y resolver los conflictos que tiene, ¿sí? Lo resumimos en palabras más concretas. Los papás, el papá y mamá e hijo tienen un conflicto académico y están buscándole, lo llevan a clases y ellos mismos les tratan de enseñar y no funciona, ¿sí?
Y entonces va, la mamá va con la comadre y le dice, fíjese comadre que mi hijo está teniendo este problema. Y entonces la comadre le dice, ¿por qué no vas con este maestro que le va a ayudar a tener un estado de equilibrio y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces le dice, buena idea. Y entonces la mamá lleva a su hijo con este individuo para que lo lleve a un estado de equilibrio y lo vuelva hippie, ¿no? Y entonces no funciona. ¿Sale? Justamente esta estrategia que utilizó la madre es una triangulación. Está ocupando a otros sistemas para tratar de resolver el conflicto. ¿Sale? Otro ejemplo, están las familias y bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Vemos que ir con el hippie zen no funcionó y lo llevamos, bueno, le preguntamos ahora al pollero, ¿no? Fíjese, pollero, que mi hijo tiene problemas escolares, ¿no? ¿Qué cree usted que podría yo hacer? Y el pollero le dice, no, pues mire, vaya con este padrecito y él le va a decir qué hacer, ¿no? Entonces va la madre, va con el padrecito, sí, le dice, no, pues usted rece 5 Aves Marías y su hijo va a empezar a tener un buen rendimiento, ¿no? Apéguese a Dios, ¿no? Y entonces va la madre, se reza 5 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, y se apega a Dios, y no funcionó, ¿vale? Y aquí la pregunta es, ¿por qué creen que no funcionó? Muy simple, porque la estrategia que dieron estas triangulaciones están cargadas del propio sistema en el que ellos viven. El padrecito le dio un ejemplo, le dio una estrategia basada en sus propios sistemas de referencia, ¿sí? Y la amiga, la comadre, le dio otra estrategia basada en el sistema de referencia que ella tiene, ¿sí? Y puede que este sistema de referencia no coincida absolutamente en nada, quizá ni siquiera con el sistema socioeconómico en el que se está planteando, ¿sí? Entonces, cada una de estas triangulaciones van a arrojar estrategias basadas en el propio sistema en el que están inmersos. Y por eso es que no funcionan en muchas de esas estrategias. Pero para ello, ya la familia ya incrementó la tensión que se pudo haber generado. ¿Por qué? No, pues es que no funcionó lo que el padre dijo, no funcionó lo que la comadre dijo, entonces no tiene solución. ¿Sí? Ya generaron tanta tensión que lo perciben como ya sin solución su propio conflicto. ¿Sale? Entonces las triangulaciones, y lo voy a plantear de esta forma, todas las triangulaciones que genera la familia son impertinentes. ¿Sale? Cuando las soluciones están basadas en el sistema de referencia del cual salió esa estrategia de resolución. Pero, y aquí planteamos nuestro propio trabajo, nosotros mismos, el psicoterapeuta, los terapeutas, ustedes, si los orientadores psicológicos son justamente triangulaciones, somos triangulaciones, pero por naturaleza esa triangulación es neutra, o al menos así debería ser en el ideal, ¿sí? Por eso es que justamente nunca de los nunca el terapeuta tendrá que decirle a sus consultantes, oye, tienes que hacer esto para resolver tu conflicto, ¿sí? Porque entonces esa estrategia va a estar basada en su sistema de referencia, ¿sale? Quizá el terapeuta evoque esa estrategia de resolución, pero para ello tuvo que haber realizado todo un análisis sistémico, psíquico, incluso socioeconómico del consultante para poder otorgar esa pequeña estrategia de solución, ¿sí? Y eso sería en la última, ¿sí? En realidad lo que buscamos es que el propio consultante genere sus propias estrategias de resolución, que en alguna medida quizá los consultantes lo tengan como imposible, porque han hecho todo lo que ha estado a su alcance para resolver el conflicto, ¿sale? Pero justamente no han mirado todas las estrategias, todos sus recursos internos que traen. Y al no mirar esos recursos internos o al tenerlos dormidos, por así decirlo, ¿sí? No han logrado dar con la pauta clave y han estado replicando lo que otras personas han estado diciendo para poder resolver su problema. ¿Sale? Entonces, el terapeuta tendrá necesariamente que aterrizar a los propios recursos del consultante, ¿sale? Y así generar la estrategia basada en sus propias capacidades de los individuos que están consultando, ¿sale? Entonces, nuestra triangulación tendrá que ser neutral, ¿sale? Y neutral no quiere decir que no logremos evocar esta transferencia que nos dice el psicoanálisis, no, sino más bien tendrá que ser libre de toda interpretación propia, ¿sí? Tendrá que estar libre de todo nuestro sistema de referencia, tendrá que estar completamente cargado del sistema de referencia del propio consultante, ¿sale? Para que sea una triangulación certera, ¿sale? Porque si no, estaremos haciendo más de lo mismo y estaremos incrementando la tensión dentro de esta familia, ¿sale? Bueno, Murray
También se percató de un factor característico de las familias psicóticas, y esto es la indiferenciación, ¿sale? Y a esto le llamó la indiferenciada masa del ego familiar. Todas a lo que aspira, nos dice Lynn Hoffman, a lo que aspira una familia es a la diferenciación. Y si un texto de psicoterapia de familia que justamente busca la integración, la resolución de conflictos en la familia, nos está diciendo que a lo que aspira es a la diferenciación, ¿sí? Es que hay que hacerle caso, ¿sí? Los miembros de las familias tienden a la diferenciación y si no están diferenciados, tienden a tener malestar en su dinámica, porque no pueden ser ellos mismos, ¿sí? Y aquí tenemos a los adolescentes que ya están buscando la separación de su núcleo original para poder explorar nuevas pautas de comportamiento, nuevos hábitos, nuevos sistemas a los cuales introducirse, pero entonces le dicen los padres, no, no vayas con esos porque son mala influencia para ti. Y quizá sí lo sean, ¿sí? Pero ese hecho de evocar esa situación está planteando una no diferenciación, ¿sale? Le está limitando esa diferenciación hacia su hijo, ¿sale? Entonces, lo que hay que hacer justamente es permitir la diferenciación entre cada uno de los miembros y no solamente entre los padres y los hijos, sino también entre los propios padres. La pareja, por ejemplo, la pareja tiene que estar bien diferenciada. Recordemos que una pareja son tres entidades. Es, en el caso de los heterosexuales, por supuesto. Está la esposa, ¿sí? Está el esposo, ¿sí? Y está aparte la propia relación de pareja. Son tres entidades, ¿sale? Entonces, así hay que contemplarlo entonces. ¿Por qué? Porque así lograremos diferenciar a los miembros. Y cuando plantea justamente Murray, ¿no? Cuando existe una adecuada diferenciación, tanto la familia en su totalidad como cada uno de sus miembros van bien, están bien, se sienten cómodos estando dentro del sistema, pero también fuera del sistema. Porque cuántas veces los consultantes no pueden salir con sus amigos porque estando con sus amigos, allá está la voz de su esposa que dice, no, sus amigos son mala influencia, esos amigos son borrachos, ¿sí? Pero son amigos que él ha tenido a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, estando fuera dentro del sistema, con otros sistemas, incluso no pueden estar diferenciados, ¿sí? Porque está ahí la indiferenciación mental, están las palabras, los ecos de los padres, los ecos de las parejas, diciendo, mira, no, no hagas esto porque te va a ir mal, ¿sí? Están indiferenciados. Entonces hay que despejar todas esas limitantes a la diferenciación para poder permitir el crecimiento en cada uno de los miembros. No es por dar una mala, un mal planteamiento, pero hay muchas religiones, por ejemplo, que llegan a ser muy neurotizantes, ¿sí? Que cuando el hijo dice, no, pues quiero escuchar este tipo de música, el religioso dice, no, 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 porque eso es del diablo, y no, no escuches eso porque es malo, te va a inducir al error, te va a inducir al pecado, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, estamos hablando de que la masa se está indiferenciando. Y si se van dando cuenta, muchas de esas familias están tan cohesidas, sí, que no logran ser felices, que no alcanzan una potencialización de su ser, ¿sí? Entonces hay que diferenciar a las familias, hay que diferenciar a cada uno de los miembros, que cada uno de ellos tengan gustos, tengan actividades particulares, tengan amigos distintos, ¿vale? Y estamos hablando de las parejas, ¿eh? Que tanto el hombre tenga sus propios amigos, pero que la mujer también tenga sus propios amigos, que la mujer y el hombre puedan hacer sus actividades por su propia cuenta sin este temor de que pueda pasar algo, ¿sí? Y a su vez, también tengan la posibilidad, a pesar de sus diferencias, de entablar interacciones similares, que puedan entablar gustos similares, ¿sale? Entonces, recordemos, en la pareja hay tres entidades, el uno, el otro y la propia pareja, ¿sale? Y así hay que diferenciar. Bueno, de igual forma, la cerca de caucho. La cerca de caucho es una conceptualización que Lehman Wine nos plantea que va a surgir en muchas familias, muchos consultantes, ¿vale? Y es esta situación en la cual las familias presentan barreras. Y es una barrera que parece en alguna medida ser flexible, pero que ya en realidad es rígida, ¿sí? Contra todos los miembros externos del sistema, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿sale? Estamos con los consultantes y el papá dice, no, sí, yo estoy aquí de acuerdo, estoy listo para poder hacer que mi hijo resuelva su conflicto con las drogas, ¿no? O en las parejas, no, yo estoy bien atento para que estemos bien, para que nuestra relación mejore, ¿no? Y de repente le decimos, oye, ¿tú qué has hecho para tener este problema?
No, yo no he hecho nada, si ella es la del problema. Yo sí estoy dispuesto, pero ella es la que tiene el conflicto. No hay una verdadera disposición para el trabajo. Y esto es a lo que Lehman Wine le llama la cerca de caucho, ¿no? ¿Cómo sorteamos la cerca de caucho? Cuando nosotros encontremos las motivaciones reales, ¿sí? Los intereses reales del proceso psicoterapéutico, lograremos romper la cerca de caucho. Porque muchas veces los consultantes dicen, no, pues vengo a terapia porque pues yo quiero que estemos bien en la pareja, ¿sí? Pero en realidad no saben lo que es estar bien en la pareja. Y justamente podemos aterrizar a la diferenciación, ¿no? Y podemos preguntar, ¿qué has dejado de hacer, ¿sí? Que te gusta, que deseas por estar con tu pareja, ¿sí? Y entonces cada uno de los miembros dice, ah, bueno, yo creo que he dejado de tocar mi instrumento, ¿no? Ir a tocar a los bares, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y la mujer puede decir, no, pues yo he dejado de ir a visitar a mis primos y a mi familia, ¿no? Y es algo que me gusta, ¿no? Y podemos justamente a partir de esos verdaderos motivadores establecer la secuencia o las reglas incluso del propio proceso terapéutico. Y así ambas partes van a romper esa barrera y decir, bueno, sí, si puedo alcanzar eso en el proceso psicoterapéutico, pues entonces estoy dispuesto, ¿vale? Porque en alguna medida las parejas dicen, no, pues vengo a resolver el conflicto y están pensando en esos momentos donde surgen gritos, donde surgen peleas, ¿sale? Y los vuelve a tensar y no los motiva. Pero cuando damos la pauta hacia los verdaderos motivadores, ¿sí? La cerca de caucho se rompe. Entonces, aterricen a los verdaderos motivadores y hagan que los consultantes digan, viniendo a terapia, entonces, ¿puedo volver a salir con mis amigos? ¿Mm? Sí, por supuesto, porque justamente lo que buscamos es la diferenciación, que cada uno de los miembros pueda seguir adelante y que a su vez también tenga la posibilidad de estar juntos, ¿sí? Entonces sí, por supuesto, y es parte del crecimiento humano, las interacciones sociales. Eso puedes alcanzar en terapia, eso y mucho más, ¿vale? Entonces hay que encontrar los verdaderos motivadores para poder romper esta cerca de caucho y hacer que ambas partes estén realmente flexibles ante el cambio, ¿sale? Y y lo que ello implica, ¿no? Las tareas, terapia, ¿sí? El asistir puntualmente a ellas y todo lo que conlleva un proceso terapéutico, ¿bien? Bueno, pues hasta este punto hemos analizado las bases de la dinámica sistémica. Todavía nos hace falta revisar este texto tan importante que es NAVEM, ¿sale? En este texto, NAVEM, vamos a comprender todavía más el funcionamiento sistémico, comprendiendo conceptos como esquizmogénesis, comprendiendo como las propias desviaciones, ¿sale? Pero bueno, ya lo plantearemos en una sesión posterior, toda vez que pues, estamos hablando de mucha teoría, ¿sale? Entonces, hasta aquí voy a terminar esta sesión.